Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Sofía Pinter. He pasado por el trastorno de ansiedad, lo he superado y abrí este espacio para contarles mis experiencias y compartirles mis estrategias de cómo salí de este trastorno. Hoy voy a hablar sobre un tema que considero bastante importante en tener en cuenta si es que estás pasando por el trastorno de ansiedad y sientes que de una u otra manera te has quedado estancado y no ves cómo salir. He recibido muchísimos mensajes por mis redes sociales hablándome sobre este tema, que son los síntomas. Sofía, tú también tuviste este síntoma. Sofía, tengo este síntoma. Sofía, ¿cómo me quito este síntoma? Sofía, este síntoma. Y la verdad, creo que el 95% de esos mensajes fueron acerca de los síntomas. Y eso me hizo ver que muchísimos de ustedes están yendo por el camino incorrecto, que es enfocarse demasiado en los síntomas. Yo les entiendo porque yo también estuve en sus zapatos y me di cuenta que estuve haciendo un gran error. Imagínense que ustedes están en un camino. Y el final de este camino se divide en dos y ustedes no saben qué ruta tomar, la derecha o la izquierda. Digamos que agarran la derecha y ustedes están caminando, se empiezan a cansar, a frustrar, a desesperar y se dan cuenta que están yendo en círculos, que no se van a ningún sitio. Ahora imagínense que esa es la ruta cuando ustedes escogen enfocarse en cosas que no deberían, como los síntomas. Nosotros que hemos salido del trastorno de ansiedad, hemos regresado a la ruta principal y hemos tomado el camino correcto, les estamos diciendo no, ya hemos ido por ahí y ya nos hemos dado cuenta que por ahí no es. Regresen y váyanse por el camino correcto. En las primeras 4 o 5 semanas desde que estalla mi trastorno de ansiedad, yo tenía un montón de sensaciones, un montón de síntomas. Realmente no sabía por qué es. Y eso me mantenía muy angustiada. Cuando yo ya empiezo a hablar con los psicólogos y a conocer más de este trastorno, aprendo que es parte de la ansiedad patológica, es parte del trastorno de ansiedad. Solamente con saber eso, bastante de la ansiedad bajó y la angustia, más que todo la angustia de no saber qué tengo. Yo ya me había hecho exámenes médicos al principio y todo me salió bien, pero de todas maneras había esa angustia de saber qué me está pasando o si esto es normal. Y bueno, después de aprender todo eso dije, ok, voy a empezar de cero y me voy a ir por la ruta correcta. Y me metí muy bien a la cabeza, ok, estos síntomas, estas sensaciones que yo tengo son, vamos a decir, parte de pasar por el trastorno de ansiedad. Y lo voy a meter aquí bien para que no me sigan sorprendiendo nuevas sensaciones, nuevos síntomas si es que aparecen. Otra cosa que me metí bien acá para tenerlo bien presente cada vez que estoy pasando por los síntomas o sensaciones o que se me viene una a la otra es todo esto que estoy sintiendo es psicosomático. Es decir, todas esas emociones que he reprimido, empezando por el trauma que me llevó a desarrollar el trastorno de ansiedad, los miedos que ya vienen acompañados con los síntomas y otras cosas más que no he procesado. Toda esa cochinada, esa podredumbre se está expresando a través de estos síntomas. ¿Por qué? Porque aún no he pasado por ellos, aún no he tenido el coraje de pasar por esas emociones, de pasar por ese miedo, de pasar por ese trauma, sentir y procesarlos. Y eso en sí es lo que tú quieres para sanar el trastorno de ansiedad. Y mientras no lo hagas, vas a seguir experimentando síntomas, ansiedad. Y si te se dan cuenta, la manera como yo lo veo es que todos esos tres van de la mano. Tus emociones, tu ansiedad, tus síntomas van como de la mano. Cuando tú ya empiezas a sentir los síntomas, a vencer los síntomas, tu ansiedad, tus miedos bajan. Al mismo tiempo, cuando tú enfrentas tus miedos, tus síntomas, tu ansiedad baja. Entonces, todo va de la mano, si ustedes se dan cuenta. Esa es la manera que yo lo vi y que también me ayudó a entender para que me motive a enfrentar a los síntomas, a enfrentar a mis miedos y trabajar todo en conjunto para que todo eso baje. Ahora, ya sé que los síntomas y sensaciones son psicosomáticas, pero ahora ya tengo síntomas que le agarré miedo, que le agarré pánico, terror. ¿Qué hago con eso? En este caso, si los síntomas, la sensación, ya le adheriste a alguna emoción negativa, lo que vas a hacer es TAT. Eso es lo que yo hice, eso es lo que a mí me sirvió y lo que yo recomiendo. El TAT, para los que no saben aún, es una técnica que es para liberar emociones. Y lo que queremos hacer acá es quitar la emoción negativa del miedo, terror, pánico que le tienes al síntoma.
Ojo, no estamos haciendo para que el síntoma desaparezca. Tal vez pueda bajar su intensidad o tal vez termine yéndose, pero la intención no es esa, no es deshacerse del síntoma. El trabajo del TAT es quitar la emoción. Y lo que yo hice es, ok, tengo este y este síntoma que viene y me da pánico o me da pánico, miedo que regrese. ¿Qué hago? A mí me encanta tener todo organizado, todo escribo, absolutamente todo. Y en mi cuaderno, les voy a mostrar mi cuaderno. ¿Sí? Este es mi cuaderno del trastorno de ansiedad. Yo lo vi como un curso. Yo lo traté, lo tomé como un curso. Entonces, mi curso del trastorno de ansiedad, este es mi cuaderno. Hice como un inventario de todos los miedos, empezando del que más me molestaba, o sea, que más me da pánico, terror, miedo, del más urgente al menos urgente. Después que los tuve enumerados, empecé a hacer el TAT para cada uno de ellos. A veces hacía hasta 3, 4 para cada uno, pero para diferentes cosas. Por ejemplo, uno podría ser ese miedo que me da, ese terror que me da. Otro TAT para el mismo síntoma podría ser ese miedo que tengo que me venga ese síntoma. Otro TAT con el mismo síntoma, esa experiencia horrible que pasé porque me asusté por este síntoma. Hacía muy específico para cada cosa. Eso empecé a hacer con todos. A veces me hacía, no les miento, 4 o 5 ejercicios de TAT al día. Claro, terminaba cansada, terminaba exhausta, pero al día siguiente era como que, wow, ya no estaba ahí. Esa emoción había desaparecido. Yo generalmente lo hacía en la tarde, al día siguiente ya no estaba. Ahora, para los que no saben qué es TAT, abajo en la descripción voy a dejar el link para que vean del canal de Enrique, lo explica muy bien. Y también les voy a dejar el video mío donde yo lo explico, la manera que yo lo hice. Y ustedes pueden ver los dos o escogen. Muchos de ustedes saben qué es el TAT y también me han comentado que no quieren hacerlo, tienen miedo de hacerlo o que simplemente no saben. Cuando yo escucho de la existencia de esta técnica, lo primero que hice fue, ¿qué es eso? Yo quiero hacerlo. Y me fui a los videos de Enrique y me vi todos los videos acerca de TAT, agarré mi cuaderno, dije, no, yo tengo que aprender a hacer esto sí o sí. Si él me está diciendo que es bueno, si él me está diciendo que él hace en sus sesiones, yo lo voy a hacer, yo lo quiero. Yo soy de esas personas que dicen, a mí no me digan 2 veces, porque la primera vez yo lo hago. Y si más si es gratis y más si está ahí la información, yo lo voy a hacer. Entonces eso yo hice. Me acuerdo que con ese video yo lo pausaba, creo que lo pausé 1000 veces hasta entender y hasta escribir y me demoré creo que 2, 3 días en aprendérmelo, en practicar y después me di cuenta que, ok, me iban haciendo clic más cosas. Volví a ver el video, volví a escuchar qué es lo que tenía que hacer. Si estaba mal un paso, lo volví a hacer y es con práctica. Y miren, no les miento, aquí está. Acá escribí cómo hacer paso por paso, escribí todas las técnicas que él hace, hice mis notas y aquí empecé a hacer los primeros TATs y este cuaderno está llenísimo de TATs, casi todo es TATs. Me habré hecho quizás unos 300 a 400 ejercicios de TAT en todo el tiempo que tuve trastorno de ansiedad. Y lo mismo hacía para los síntomas molestos que simplemente tal vez no me daban pánico, no me asustaban, pero me molestaban e interferían con mi día a día, ¿no? Entonces, esos a veces los hacía con FT o a veces también hacía el TAT, esa molestia que me causa, esa desesperación, esa cólera, lo que sea que me causaba, seguía haciendo siempre, seguía enumerando mis síntomas y una vez que hacía el ejercicio de TAT, los iba tachando. Eso me daba muchísima satisfacción. Cuando empecé a hacer la técnica del TAT y fui quitando miedo y aprendiendo a quitarle emoción a mis síntomas, mi ansiedad fue bajando y por lo tanto los miedos iban desapareciendo poco a poco. Y eso ya me permitía tener niveles de ansiedad más bajos, menos miedos al síntoma y empezaba ya enfrentándolos con shock emotivo o sentirlos. A muchos de los síntomas que yo tuve los enfrentaba simplemente con sentirlos. Una vez que ustedes empiecen a sentir, van a empezar a sanar. Por ejemplo, cuando a mí me daban las taquicardias, a mí no sé por qué nunca me asustó, quizás porque hacía bastante ejercicio y en el gimnasio a veces el corazón me quería explotar y estaba acostumbrada a esa sensación. Entonces, yo solamente a veces
cerraba mis ojos y sentía los síntomas. Sentía los síntomas y no eran más que sensaciones al fin y al cabo. Ahora ya sabemos que el TAT vamos a hacer para los síntomas que ya vienen con pánico, terror, miedo, cualquier emoción que tú quieras. Y sabemos que al hacer eso no estamos haciendo para que el síntoma se vaya. Estamos procesando la emoción que ya viene adherida con el síntoma. Y eso nos va a permitir sentir al síntoma sin miedo, sin pánico, sin terror. Si el síntoma se va, qué bueno. Si no se va, también qué bueno, porque lo voy a aprender a sentir y puedo hacer el shock emotivo también para enfrentarlo. Y la verdad, chicos, acá no hay secreto. El día que tus síntomas se vayan por completo es el día que tú hayas sanado el trastorno de ansiedad. Y para sanar el trastorno de ansiedad, tienes que sanar acá. Tienes que procesar las emociones que están bien reprimidas acá. Tienes que pasar por ese miedo, pasar por ese pánico, pasar por ese trauma. Y que cuando vas procesando todo eso, se va limpiando y por lo tanto los niveles de ansiedad van bajando y los síntomas también empiezan a desaparecer, empiezan a hacerse menos intensos y eso se van a dar cuenta ustedes a medida que van enfrentando los miedos, van enfrentando los síntomas. Por ejemplo, en mi caso, muchos síntomas se fueron de un día para otro. Yo tenía ojos túneles, creo que por un mes, y de un día para otro me di cuenta, ¿y qué pasó? Ya veo bien, se había ido, no estaba más ahí. Y así fueron con muchos síntomas a los que no les daba bola. Tenía un montón de síntomas al mismo tiempo, las primeras semanas, el primer mes, primeros 2 meses, que la verdad ya no podía enfocarme en todos porque ya unos venían con pánico, con terror, unos me molestaban y otros ya existían, eran los que menos me molestaban y esos fueron los primeros en irse. ¿Por qué? Porque no les daba bola, ¿se dan cuenta? Ahora chicos, otra parte muy importante de los síntomas les voy a contar y ahora espero que se den cuenta por qué se les dice no se enfoquen en los síntomas, preguntando a la gente, compartiendo sus síntomas con el público. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en trastorno de ansiedad, es como que vemos por un lente y ese lente ve todo con miedo. Que todo lo que vemos es como escaneamos, pero con miedo. Y vemos algo, ay, ¿qué tal eso me pasa? Y escucho algo, ay, sí, me pasa a mí también. Tendemos a interpretarlo con miedo. Es por eso que es muy importante no preguntes sobre síntomas y tampoco no te metas en este tipo de conversaciones. Les voy a contar lo que me pasó y tal vez así entiendan. A las 4 o 5 semanas que se desarrolla mi trastorno de ansiedad, me meto a un curso. Es un curso bastante conocido. Ese curso tenía un espacio donde podíamos compartir con los compañeros que tienen ansiedad sobre nuestros hobbies, las cosas que estábamos haciendo, pero obviamente no todos respetaban y había muchos que compartían sus síntomas, su miedo por los síntomas, la tragedia, entre comillas, que traía los síntomas a su vida. Y me acuerdo que un día leí uno de esos y me asusté un montón. Me asusté y ya, ¿para qué lo leí? Desde ese día empecé a desarrollar una fobia. Me salí de ese grupo. Bueno, eventualmente ya no volví al programa, a ese curso. Y esto me vuelve a pasar a las semanas, pero en un grupo de Facebook que supuestamente era para, como soporte para las personas con trastorno de ansiedad. Y hablar sobre los síntomas está prohibido, pero de todas maneras se escapaban aquí y allá algunas publicaciones. Y yo me acuerdo que estaba almorzando por ir al trabajo y estaba viendo las publicaciones de ese grupo cuando me encuentro con una publicación que fue hecha por la madre de una persona que había pasado por trastorno de ansiedad o estaba pasando por trastorno de ansiedad y realmente la publicación fue horrible, horrible y lo digo ahora que ya estoy bien horrible porque fue súper dramática, fue una tragedia. ¿Qué creen? Me nació otra fobia. Ya me habían ganado 2 fobias innecesariamente solo por ver comentarios. Por eso, chicos, no hablen de sus síntomas. Claro, a veces no tenemos el control sobre otras personas, pero lo que yo hice, por ejemplo, fue, ok, de ahora en adelante no voy a ver absolutamente nada de los comentarios. Me salí de ese grupo, ya no quiero pertenecer a ningún grupo. Si voy a ver videos, voy a ver el video y no voy a leer comentarios. Y eso lo hice estrictamente como por 4 o 5 meses cuando ya mis niveles de ansiedad bajaron, ya no
sentía miedo a que pueda haber algo que me asuste. Y cuando lo veía ya no me importaba, ya lo veía desde otro punto de vista. Mis niveles de ansiedad ya habían bajado bastantes y de miedo. Y esa es la razón por la que les decimos no pregunten de síntomas. Lo que queremos es trabajar de acá en adelante, no queremos retroceder con cosas innecesarias. Entonces, eviten eso. Acá viene la parte creo que es más importante sobre los síntomas y los que no saben o las que ya saben, tómenlo como un tal vez recordatorio. Entiendo que es desgastante pasar por diferentes tipos de síntomas y sensaciones, pero si ya te hartaste, la única manera que tú salgas de esto es trabajando acá. Empiecen a trabajar del trauma que les ha llevado al trastorno de ansiedad, el estrés, lo que sea la emoción que les ha llevado, empiecen a trabajar con esos miedos y van a ver cuando esas emociones empiezan a empezar a procesar, los niveles de ansiedad van a bajar y por lo tanto los síntomas van a bajar. Me acuerdo cuando estaba en este proceso de aprender a sentir los síntomas, tenía muchísimos síntomas y todos se me venían a veces al mismo tiempo, incluyendo agorafobia. Y se me venía un viaje de 10 horas más o menos en avión sin parar. Me iba a un país, a Europa, por 3 meses. Ya tenía comprado tours, otros viajes dentro de Europa, entonces no podía decir que no solamente porque tenía trastorno de ansiedad. Ya habíamos planeado esto con bastante tiempo. Y así que nos fuimos y me acuerdo que fueron en esos 3 meses que estuve ahí que practiqué y me entrené en sentir los síntomas absolutamente todos los días. No tenía otra opción. Por ejemplo, me acuerdo cuando una vez nos fuimos a un centro comercial y apenas entré me empecé a sentir mal por todos los síntomas que me venían. Tenía un sinnúmero de síntomas, todos empezaron a aparecer. Pues dije, no, yo me quedo sintiéndolos hasta cuando, hasta que ya me sienta muy bien, porque si yo decido irme, le digo a mi esposo, no me siento bien, vámonos, la ansiedad avanza y yo retrocedo. Entonces creo que de ahí nos fuimos a otro shopping center y estuvimos de lugar en lugar ese día como por 7 horas. Y las 7 horas me dediqué a entrenarme sintiendo los síntomas. Es una satisfacción muy grande cuando lo empiezan a hacer. Se van volviendo más valientes, más fuertes. Y ese miedo a sentir los síntomas también va cayendo. Los síntomas van como perdiendo fuerza también. Me acuerdo que una de las experiencias más tenaces que tuve en ese viaje fue cuando me fui de tour a un castillo. Y ese castillo era bien alto. Entonces yo por curiosa empezamos a subir. Estaba yendo por las escaleras y esas escaleras llevaban como a la punta de una torre. Cuando me doy cuenta y veo que ya estoy llegando al cuarto que lleva estas escaleras, me entró una desesperación por la claustrofobia. Volteo atrás porque mi primera reacción fue querer regresarme y no podía. Había un montón de gente detrás mío y en ese milisegundo que tú te empiezas a desesperar y no sabes qué hacer, dije que llamen al 911. Pero en ese pueblo no hay ni siquiera 911 y dije, ¿qué estoy pensando? No me queda otra más que seguir avanzando, meterme a ese cuarto y enfrentar esto. Así que subí 3 peldaños más y apenas entré, era como todos los síntomas empezaron a venir y yo dije, lo único que hice fue cerrar mis ojos y empezar a respirar 2-4. 1, 2, 3, 4. Hice esto por unos minutos hasta que me empecé a calmar. Luego abrí mis ojos, le dije a mi esposo, no me siento bien, pero no me quiero ir. Vamos a esperar hasta que me sienta mejor. Y él me dijo, sí, no hay problema. Y me quedé ahí. Empecé a ver el cuarto y dije, ok, es un cuarto, no me va a hacer daño, no me va a aplastar, no va a pasar nada, estoy bien. Y me quedé ahí hasta como por 30 minutos, hasta que se me pasó y después ya sentí hasta que me gustaba, me empecé a tomar fotos. Y todo ese viaje fue entrenarme a sentir los síntomas. He visto un mensaje o comentario, no me acuerdo, de una persona que decía que quiere sentirse bien para empezar a practicar y eso no es así. Tú tienes que hacerlo cuando tienes todos los síntomas encima. Esa es la manera que se trabaja, ya sea con shock emotivo o sintiendo. Esa es la manera que trabaja. En esos 3 meses me fui a bares, me fui a otras ciudades por avión, por carro, me fui al gimnasio. Me hice todos los días era algo y no me oponía, siempre me iba.
aunque me sentía mal, pero en esos 3 meses fue que yo empecé a sentir los síntomas, me acostumbré y aprendí. Ahora les quiero compartir algo que yo hacía. Era un lema que yo tenía y que me repetía cada vez que estaba enfrentando síntomas en la calle, afuera, donde sea. Y era que me decía a mí misma: estoy creando nuevas redes neuronales. Cada vez que yo estaba en la calle haciendo cosas y me sentía mal, lo único que me decía, que me motivaba a seguir haciéndolo, a seguir sintiéndolo, era que mi cerebro, al yo pasar por eso, estaba creando nuevas redes neuronales, y al hacer eso mi cerebro se estaba corrigiendo. Inténtenlo, a mí me sirvió. Esa era mi motivación, ese era mi lema para decirme, para motivarme y para seguir adelante, de que sí, estoy creando nuevas redes neuronales. Sí, me molesta esto, pero estoy creando nuevas redes neuronales. Si se ponen a ver la diferencia entre decirse frases motivadoras a ustedes mismos que decir: no puedo, nunca voy a salir del trastorno de ansiedad, me da miedo, me da terror, no quiero sentir. ¿Con cuál frase creen ustedes que van a ir por el camino correcto? Pónganlo en práctica, chicos, háganlo. Nosotros ya nos equivocamos, ya tomamos el camino incorrecto, erróneo. No lo hagan ustedes. Si ya están ahí, regresen y vuelvan por el camino que les estamos diciendo, para que se les sea más rápido y para que dejen de estar dando vueltas ahí y sigan estancados en lo mismo. Si ustedes están ahora desesperados, en pánico, en terror por los síntomas que están pasando, hagan la técnica del TAT para quitar la emoción de estos síntomas. Recuerden que los síntomas son psicosomáticos. Los síntomas se van a ir por completo el día que ustedes procesen todas las emociones que tienen acá. El trauma, procesen los miedos a los síntomas, procesen el dolor, la pena, lo que sea que ustedes tienen acá, tienen que procesar acá para que la ansiedad se vaya y por lo tanto los síntomas también se vayan. Pero no se preocupen, a medida que ustedes van perdiéndole el miedo a los síntomas, van enfrentando los síntomas, estos van a ir desapareciendo uno por otro y su intensidad va a ir bajando muchísimo. Ustedes sigan repitiendo el mismo proceso cada vez que vengan nuevos. Créanme, les prometo que así es, solamente háganlo para que ustedes lo descubran. Si ustedes han estado estancados en lo mismo, dando vueltas y no han visto ni un cambio, es por eso, es porque necesitan ya hacer cambios. Créanme, los prometo, inténtenlo. Ahora quiero darles muchísimas gracias a todos los que me han dejado comentarios tan lindos en mis videos. Me motivan para seguir haciendo más videos, para seguir ayudándoles. Discúlpenme si no he podido responderles a todos, pero los leo, créanme que sí. Gracias por su apoyo. Recuerden, si están en ese camino incorrecto, regresen y tomen lo que les estamos diciendo. Van a ver los resultados. Les mando un beso, que se sientan mucho mejor.